Puesta al Día, edición central. Un compacto de 60 minutos informando a la manera de Centenario, la radio imprescindible. 34 minutos pasan de las 12 del mediodía en este jueves 26 de febrero de 2026. 21 grados la temperatura actual, 61% la humedad, el cielo está algo nuboso, se espera para hoy jueves una máxima de 24 grados. En la tarde-noche algo nuboso y nuboso, mañana viernes 12 la mínima, 26 grados la máxima. Algo nuboso y nuboso por la mañana, en la tarde-noche algo nuboso, periodos de nuboso, informa Inumet. Estos son los titulares de la jornada. Cuba logró bloquear incursión terrorista. La lancha provenía desde Estados Unidos con 10 cubanos residentes en ese país. 4 terroristas murieron al desoír la voz de alto y herir al comandante guardafronteras. Autoridades cubanas frustraron una incursión armada con fines terroristas en la provincia Villa Clara, cuando ocupantes de una lancha rápida proveniente de Estados Unidos abrió fuego tras recibir el alto de una unidad de superficie de las tropas guardafronteras del Ministerio del Interior. En la investigación se ha podido establecer que en la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Estados Unidos, viajaban 10 personas armadas que, según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas. El Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo, junto a otras organizaciones sociales y políticas, convocan a esta hora a una conferencia de prensa que se realiza en el PIT-CNT, Jackson 1283. Invitamos a todas y todos a cubrir la caravana a desarrollarse el próximo sábado 28 a las 10 horas, concentrando desde varios puntos bajo la consigna por la paz y contra el bloqueo imperialista, solidaridad con Cuba. Puntos de concentración: Montevideo, Avenida Italia y Bolivia, Plaza Huelga General, Beloni y Repeto, Plaza Colón, Plaza Lafone. En el interior está pendiente de confirmar puntos de salida: Canelones, Ruta 5, 6, 7 y 8, Costa de Oro y Ciudad de la Costa. San José, Ciudad del Plata. La caravana finaliza a las 13 horas en el Palacio Legislativo con la lectura de una declaración pública. Firman Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo, PIT-CNT, FEU, FUCBAM, Frente Amplio, Crisol, Coordinadora de Apoyo a la Revolución Cubana, Asociación Médica de la Escuela Latinoamérica de Medicina, Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Semanario La Juventud, CX36, Radio Centenario, Frente Ambiental Delia Villalba, Frente Obrero, Unidad Popular, Mondes, Voces Andantes, La Zurda, Cojupe, entre otros. Pasamos a otro tema. Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Diputados, anunció que encontraron cajas con sesiones secretas del Consejo de Estado durante la dictadura. Subrayó que muchas aún están cerradas y que tal vez al abrirlas pueda surgir información relevante sobre hechos trágicos llevados adelante por el régimen. Se determinó la custodia y resguardo del material y se amplió la garantía al Senado, en presencia de su presidenta Carolina Cose. Pasamos ahora a otra información. ADEOM Montevideo rechazó por mayoría el convenio al cual llegaron durante los últimos días del año pasado. El 24 de diciembre se firmó un preacuerdo y una asamblea del 28 de enero lo rechazó.
Ahora ADEOM prepara la asamblea del próximo 5 de marzo para ver los pasos a seguir, porque la Intendencia de Montevideo se plantó en el preacuerdo. Si no hay otro convenio, la Intendencia de Montevideo podría optar por otorgar algunos puntos del convenio rechazado o no. Pero la situación en la interna de ADEOM es compleja. Mientras la mayoría del Consejo Directivo de ADEOM parece insistir con el preacuerdo rechazado por la Asamblea, las listas opositoras que impulsaron ese rechazo, 1980-307 y 1966, quieren dar la lucha por otro acuerdo mejor. Existen posiciones muy críticas por un lado y por el otro, y todo parece indicar que podrían quedarse sin convenio alguno. Eso no sería un problema si ADEOM terminara unido, pero las posiciones son tan distintas que todo parece indicar lo contrario. El jueves 4 de marzo habrá una movilización hacia la Junta Departamental, donde ADEOM fue citado por la Comisión de Hacienda. Un día después, el jueves 5 de marzo, se realiza la Asamblea General del gremio para definir los pasos a seguir. Otro tema, más de 5.000 motos irregulares incautadas en un mes. La Junta Nacional de Seguridad Vial sesionó este miércoles 25 en Torre Ejecutiva, por segunda vez en la actual administración. Participaron el director general de Secretaría de Presidencia, Diego Pastorín, la subsecretaria de Transporte y Obras Públicas, Claudia Peris, de Interior, Gabriela Valverde, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, y el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera. Metediera, presidente de la UNASEV, remarcó que en la segunda reunión del año de la Junta Nacional de Seguridad Vial estaba previsto recibir los informes de los operativos y señaló que se cumplió con eso. Pasamos a otro tema. Pablo Ferreri, presencia de trialometanos en agua potable por encima del nivel es habitual en el verano, dijo. El presidente de OCE, Pablo Ferreri, explicó por qué se detectaron niveles de trialometanos que superan el nivel normal en muestras de agua extraídas durante enero y febrero. Ferreri aseguró que ese es un evento habitual en verano e insistió en que esto refuerza la necesidad de contar con la represa de Casupá. Ferreri detalló a Radio Monte Carlo que en los primeros meses de 2026 hubo eventos vinculados al color del agua, lo que llevó a cambios en la pauta de su tratamiento. Indicó que la mayor cloración, junto con las altas temperaturas, dieron valores de trialometanos más elevados a lo ideal. El presidente de OCE señaló que se siguen las guías de la Organización Mundial de la Salud, que priorizan la desinfección y el tratamiento bacteriológico por sobre un parámetro crónico como es el de los trialometanos. Los trialometanos son compuestos químicos que se generan cuando el cloro reacciona con materia orgánica o bromuros presentes en el agua. Titulares internacionales. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó hoy que Cuba no agrede ni amenaza, pero se defenderá con firmeza ante cualquier agresión terrorista o mercenaria contra su soberanía y estabilidad nacional. Así lo ratificó este jueves en su cuenta de la red social X, al reiterar: lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy. Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, subrayó que Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas humanas, heridos y daños materiales. Rodríguez enfatizó que la defensa de las costas cubanas, del territorio y de la seguridad nacional es un deber ineludible y confirmó que se lleva a cabo una investigación rigurosa para esclarecer los hechos.
Ecuador. Legislativo de Ecuador votará polémica ley minera. El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador votará hoy un proyecto de ley sobre minería y energía propuesto por el Ejecutivo y que rechazan sectores indígenas y activistas ambientales. Argentina. El Senado argentino debate hoy una propuesta de reforma al régimen de preservación de glaciares que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones ecologistas y dudas sobre su constitucionalidad. La iniciativa, que también debe pasar por la Cámara de Diputados, permitiría la explotación de recursos en terrenos cercanos a zonas protegidas y transferiría a las provincias la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental. Nicaragua. El destacado intelectual nicaragüense Francisco Lacayo condenó la política del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y afirmó que el imperio no puede existir sin aplastar a los pueblos. Italia. La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba condena el reciente ataque armado contra guardafronteras cubanos, perpetrado desde una lancha rápida con matrícula estadounidense, señala hoy un comunicado. Rusia tacha de provocación de Estados Unidos incidente con lancha en Cuba. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, aseguró hoy que el incidente con una lancha con matrícula estadounidense frente a las costas de Cuba fue provocado por Washington para agudizar las tensiones. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araki, dijo que Irán está totalmente preparado tanto para la guerra como para la paz, pero subrayó que la diplomacia es la vía preferida. Mientras que un asesor del líder de Irán dijo que el acuerdo nuclear con Estados Unidos está al alcance. Un alto funcionario iraní ha afirmado que si la cuestión principal de los diálogos es que Teherán no construya armas nucleares, un acuerdo está al alcance de la mano. Si la cuestión central de las negociaciones es que Irán no desarrolle armas nucleares, ello se ajusta a la fatwa del líder y a la doctrina defensiva de Irán, y un acuerdo inmediato está al alcance de la mano, ha asegurado este jueves Ali Samshani, el asesor para asuntos políticos del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. Además, ha declarado que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araki, cuenta con el respaldo y la autoridad suficientes para concretar este acuerdo. Esta misma jornada, jueves, el presidente iraní ha rechazado el desarrollo de armas nucleares por parte de Teherán, declarando que la fatwa del líder que establece que no buscaremos armas nucleares es una posición basada en creencias teológicas y jurisprudenciales, no una táctica política que pueda ser cambiada. El presidente de Turquía, Recep Erdogan, critica los continuos ataques de Israel en la Franja de Gaza, pese al alto al fuego vigente desde el pasado octubre. Doce del mediodía, 47 minutos. Nos vamos a Exteriores con Fabricio Acosta. Gracias, buen mediodía compañeros. Se viene desarrollando aquí en la Intendencia Municipal de Montevideo el Congreso de Intendentes. Están recibiendo la Junta Nacional de Drogas, más tarde estarán recibiendo a la Victoria de Antel y al final van a estar recibiendo al Banco de República porque van a firmar un limpiasueldo para funcionarios que estén muy endeudados, un nuevo convenio en ese ámbito. Tuve la oportunidad de hablar con el intendente Alejo Pierres, el intendente del departamento de Rocha, porque el jefe comunal viene reclamando que hay zonas de este departamento que tendrían que haber sido comprendidas en la emergencia agropecuaria y no ha sucedido así. La Intendencia viene haciendo un esfuerzo, llevando agua, hablando con productores y vecinos, pero necesitan que se declaren esas zonas también parte de los padrones vinculados a la emergencia agropecuaria. Vamos a escuchar lo que decía Alejo Pierres, intendente de Rocha.
campamento, porque las seccionales que quedaron excluidas son seccionales muy castigadas, que es el norte de La Rocha, de las seccionales tercera y sexta, Las Caras y Cebullatí, para decirlo en términos, ponerle nombres, y la situación muy complicada, tanto que nosotros estamos realizando asistencia hasta con agua a productores rurales en esa zona. En este momento tenemos más de 112 productores que hemos estado arriba de ellos trabajando con asistencia de más de medio millón de litros de agua distribuida para consumo animal y consumo humano. Acabamos de resolver la prórroga del pago de la primera cuota de la contribución inmobiliaria rural, porque estas condiciones obviamente es muy delicado, no hay ganado en condiciones de venta, hay muy buenos precios que no hay ganado para vender, porque es un engaño decir que hay buenos precios, además con un dólar obviamente que vale menos un 20% menos que antes. Hemos realizado más de 30 perforaciones porque es la única solución definitiva hoy día para obtener agua. Ya no confiamos más en el mecanismo de aguadas, de limpieza o construcción de aguadas, porque realmente se terminó secando durante los veranos y el agua terminó en un estado calamitoso, adentro del barro, y no es una solución. Así que bueno, estamos en ello. Hablamos con Garibeto, el director de Recursos Renovables del Ministerio de Ganadería, para ver si la semana que viene, que esto se va monitoreando, semana a semana se pueden incluir estas seccionales porque realmente están castigadas. Hay una situación que además se enmarca, que es el tema de la reproducción económica, que lo hablábamos con también el senador da Silva. No solamente es el tema de la situación vinculada a los climatológicos, sino todo lo que eso genera en la cadena de pago. Sí, naturalmente. Por eso es que hacemos precisamente la prórroga del pago de tributos, y agréguenle de que hay efectos diferidos que te enteras un año después, que es cuando tienes los índices de aparición, o los índices de perejil un poco antes, y todo eso repercute en el estado físico corporal del vacuno, y sí después en la reproducción. Lamentablemente es invisible de pago, pero son terrenos que no van a hacer que tú vas a poder contrastar cuántos perdiste viendo el porcentaje de aparición del año anterior con el del presente año. Ahí tenían la palabra de Gutiérrez, intendente de Rocha, pidiendo más ayuda por el tema de la sequía. Volvemos allí a Estudios Centrales. 10 minutos faltan para la 1 de la tarde, 21 grados la temperatura actual. Pausa y seguimos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. La Biblioteca de la 36 te espera de puertas abiertas. Tenemos una gran variedad de libros nuevos y como nuevos que solo conseguís en la radio. Entre otros títulos te ofrecemos Sin Aliento, del economista José Antonio Roca, Sombra Oscura de Pantera Triste, de Patricia Silva Ibáñez, Teatro, de Jorge López Abe, y todos los libros de Gonzalo Abella. Pasa por 18 de julio 1357 y colabora con La Imprescindible. Si usted quiere dejar de beber, es problema nuestro. Si usted quiere seguir bebiendo, es problema suyo. Alcohólicos Anónimos. Bransen 1956, oficina 104, teléfono 2400-3501. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. En Radio Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Ahora en horario especial, los sábados a las 18 horas, escuchá Nudo sobre Nudo con Gabriel García Barriel. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Nudo sobre Nudo. Ahora en horario especial, los sábados a las 18 horas. Acá, en La Imprescindible. 1250 AM.
Suscríbete al semanario La Juventud y recibí en tu casa 32 páginas con toda la información y el análisis de lo que sucede en nuestro país, la región y el mundo. Podés optar por la suscripción anual 1.400 pesos, semestral 750 pesos, trimestral 400 pesos o mensual 150 pesos. Llama al 29 24 79 71 o al 097 326 134 097 326 134 y hacete suscriptor de La Juventud. Cuba logró bloquear incursión terrorista. La lancha provenía desde Estados Unidos con 10 cubanos residentes en ese país. Escuchamos el informe internacional. La mañana de este 25 de febrero de 2026 se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL 7726 SH, que se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara. Al aproximarse una unidad de superficie de las tropas guardafronteras del Ministerio del Interior con 5 combatientes para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos, que provocaron que el comandante de la embarcación cubana resultara lesionado. Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de esta información, por la parte foránea, 4 agresores resultaron abatidos y 6 lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica. Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad de la región. Prosiguen las investigaciones por las autoridades competentes para el total esclarecimiento de los hechos. Pasamos a otro tema. Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara de Diputados, anunció que encontraron cajas con sesiones secretas del Consejo de Estado durante la dictadura. Subrayó que muchas aún están cerradas y que tal vez al abrirlas pueda surgir información relevante sobre hechos trágicos llevados adelante por el régimen. Se determinó la custodia y resguardo del material y se amplió la garantía al Senado, con la presencia de su presidenta Carolina Cose. Escuchamos a Valdomir. Estaban en el archivo de la Cámara de Representantes, estaban estos 19 paquetes estaban camuflados, digamos, con otras actas de sesiones secretas de comisiones investigadoras y de la propia Cámara. Y bueno, pasaron desapercibidos porque no se había visto hasta el momento actual que correspondían a ese periodo de la historia reciente. Nosotros empezamos el año pasado a digitalizar carpetas de comisiones investigadoras y en esa línea de trabajo que se colocó como uno de los ejes del año pasado más importantes de la labor de la presidencia de la Cámara, aparecieron estos documentos. Entendemos que bueno, que pueden tener valor, no revisamos obviamente qué es lo que hay adentro, pero primero el inventario, luego la digitalización que va a ser el servicio de archivo de la Cámara de Representantes, asegura que eso va a estar protegido y que se va a poner luego a la luz pública. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pensamos que en las próximas semanas el inventario ya se está terminando y ya se comenzaría a digitalizar en las próximas horas para tratar de tenerlo lo antes posible. Esto se encontró la semana pasada. De todas maneras, ¿ha habido contacto con, por ejemplo, organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos? Yo me comuniqué y estuvimos reunidos con una delegación de familiares y también me comuniqué con Crisol. Y obviamente estamos en contacto con no solo la vicepresidenta de la República, quien les habla, con el gobierno nacional. ¿Y el trabajo lo van a hacer los funcionarios solamente en el Palacio o pueden hacer alguna consulta especial a partir del material que encuentren? Inicialmente la digitalización y el inventario lo van a hacer funcionarios del Palacio Legislativo de la Cámara de Representantes. Luego que aparecieron estos documentos, ¿se va a reorganizar la búsqueda en el archivo, a ver si hay algo más?
Bueno, eso corresponde también a los próximos presidentes de Cámara, pero nos aseguramos también que al estar la vicepresidenta de la República, la presidenta de la Asamblea General, que también se pueda hacer una búsqueda más exhaustiva de los archivos que tiene el Poder Legislativo en sus dependencias, porque posiblemente puedan aparecer más documentos. De hecho, una de las búsquedas que hasta ahora no hemos logrado con llevar a cabo, o la hemos buscado pero no hemos accedido, es a la vieja carpeta de investigación de la Comisión Investigadora del Escuadrón de la Muerte, que se sesionó en el año 1972 y que fue sustraída de los archivos del Poder Legislativo en diciembre del año 73 y que hasta ahora no ha vuelto a aparecer. Esa carpeta, por ejemplo, es una de las que debería ser tratada de ubicar, ya sea en las dependencias del Palacio Legislativo o en algún otro lado por parte de quienes lo sustrajeron. ADEOM Montevideo rechazó por mayoría el convenio al cual llegaron durante los últimos días del año pasado. El 24 de diciembre se firmó un preacuerdo y una asamblea del 28 de enero lo rechazó. Ahora ADEOM prepara la asamblea del próximo 5 de marzo para ver los pasos a seguir, porque la Intendencia de Montevideo se plantó en el preacuerdo y de ahí no se mueve. Si no hay otro convenio, la Intendencia de Montevideo podrá optar con otorgar algunos puntos del convenio rechazado o no. Pero la situación en la interna de ADEOM es compleja. Existen posiciones muy críticas para un lado y para el otro, y todo parece indicar que podrían quedarse sin convenio alguno. Vamos a escuchar un resumen de la asamblea de ayer de la secretaria general Silvia Tejera. Bueno, nosotros estamos en el marco del plan de lucha que se votó en la asamblea del 28 de enero, en la que se rechazó el preacuerdo que se firmó el 24 de diciembre, haciendo recorridas por los distintos municipios con paros distorsivos de 2 horas, en preparación de lo que va a ser nuestra próxima asamblea general el jueves 5 de marzo, y una movilización con concentración en la Junta Departamental el miércoles 4, que es donde estamos citados para la Comisión de Hacienda. Lo que se hace en este tipo de asambleas es informarle a los compañeros en la situación que estamos, que lamentablemente, no es buena. La Intendencia no se movió de lo que fue el texto que se llegó el 24 de diciembre, sí lo mantiene, y tratar de generar conciencia para que los compañeros y las compañeras participen de nuestro ámbito máximo, que es la Asamblea General. Ese es el fin de estas movidas que estamos haciendo esta semana. ¿Qué pasa si no hay convenio? Mira, a ver, si no hay convenio, la realidad es clara. La Intendencia no tiene la obligación de cumplir con todos los puntos que estaban en este texto que se había llegado. Eso implica no de tener un fondo para trabajar en salud y seguridad laboral, con especial hincapié en salud mental. No nos da la seguridad de las presupuestaciones para las y los trabajadores que todavía no están, el avance en nuestra carrera funcional. Eso es como a grandes rasgos los puntos que llevaría adelante el no tener un convenio colectivo, que sería fruto de negociación de ámbitos bipartitas, de acuerdo a la voluntad que tenga la administración y de la fuerza que tengamos los trabajadores para poder llegar a concretar algunos de estos puntos. Gracias. Sí. Gracias a ti, como siempre. CX36 participó de la asamblea de ADEOM que se hizo en la explanada de la Intendencia de Montevideo. No permitieron hablar a las listas minoritarias. Radio Centenario consultó a Álvaro Soto de la lista 1980, que el pasado 28 de enero, junto con las listas 307 de Aníbal Varela y 1966 que hacer, promovieron el rechazo al preacuerdo y obtuvieron la mayoría. Escuchamos a Álvaro Soto. En realidad lo que se firmó fue un preacuerdo entre la mayoría de la directiva de ADEOM y la administración Vergara. Una administración Vergara que en realidad, de la plataforma que tenía ADEOM, que iba por el crecimiento del 1% de la antigüedad que se calcula sobre el salario básico mínimo, contestó negativo sobre el incremento salarial que se pensaba como incremento del salario real, que a partir de un informe de Cooperativa Comuna, la Asamblea General votó a favor de tomarlo como remuneración salarial, que incrementaba un 4% toda la masa salarial, pero que se dividía en forma
distinta para los salarios más bajos que para los salarios más altos. Sobre las presupuestaciones, se negaron a presupuestar en las fechas que nosotros indicábamos a través de la Asamblea, o sea que los compañeros que venían del periodo anterior fueran presupuestados ya en este año que viene. Y luego una serie de cuestiones que tienen que ver con las vacantes, porque es seguro que en el quinquenio se van a ir 2.000 trabajadores municipales más o menos por la vía de la jubilación, y bueno, y también por fallecimiento, lógicamente, ¿no? Y lo único que está previsto formalmente, lo que se nos ha dicho, es que van a ingresar 200 trabajadores nomás, lo que significaría una reducción progresiva de la plantilla municipal, y que por otro lado significaría también un estrepitoso viraje a una mayor tercerización y privatización de las actividades municipales. La Intendencia se ha parado en una posición durísima, porque no se condice con lo que han hecho, ¿no? O sea, con lo que han hecho en el sentido que, por ejemplo, de julio a la fecha contrataron 100 asesores, todos con cifra de 6, todo con salario de 6 cifras, ¿no? Y después metieron un recorte no era solo horas extras, era un recorte también sobre la sexta jornada laboral, que significó una pérdida salarial importante y que también tuvo un resentimiento sobre los servicios, y eso fue una cuestión muy notoria. Sin embargo, mantuvieron ese recorte y no comprometieron ninguna devolución del retorno a esos recortes. Hay un anuncio que podría ser en marzo, pero no está inscrito en ningún lado. Lo que hay es una reglamentación sindical que establece, digamos, que hay que avisar con anterioridad si uno va a hacer una asamblea, si uno va a tomar medidas, se plantea una conciliación, y hay una cláusula, una conciliación previa sobre todos los puntos, no sobre los puntos del convenio, ¿no? Porque sobre los puntos del convenio, bueno, podría ser que hubiera una conciliación en función de que es algo que está convenido, firmado, pero esto es sobre toda la actividad gremial. Y después hay una cláusula de salvaguarda de la administración que dice que si los ingresos disminuyen, la administración tiene la potestad de convocar una reunión urgente y rever los términos en que se firmó el acuerdo. O sea, para los trabajadores no hay ninguna cláusula de salvaguarda. Soto señala que la administración Vergara mantiene la propuesta del preacuerdo y la utiliza como una extorsión a la asamblea del 5 de marzo. ¿Es eso o nada? Pero señala que lo extraño es que la mayoría del consejo directivo parece querer lo mismo. Soto dice que eso es una apreciación equivocada porque la asamblea rechazó ese preacuerdo, por lo tanto debería ser retirado de la mesa negociadora. Todo eso fue rechazado en forma muy mayoritaria por la última Asamblea General. Las listas que no lo firmamos, que no es solo la 1980, sino que es la 1976 y la 307 también, las listas que no lo firmamos, fuimos con un informe en minoría. Primero por dos cosas, porque el acuerdo se firmó el 24 de diciembre, nosotros planteamos hacer una asamblea en forma inmediata para discutirlo y se planteó un mes para la realización de la asamblea. Se llegó al 28 de enero, creo que fue 28 de enero, ¿no? Creo que sí. 28 de enero, o sea, lo cual pasó las fiestas, pasó todo un mes, sin medidas y movilizaciones de ningún tipo, y sin dejar definir a los trabajadores y a las trabajadoras que iban a adoptar medidas en ese periodo, ¿no? Para los municipales como un periodo de zafra también, ¿no? No solo por el tema de limpieza, ¿no? Sino también por el tema de carnaval, por el tema de guardavidas, por el tema de sectores que, bueno, que como se sabe, en cualquier conflicto pueden tener un grado de presión mayor cuando hay una demanda laboral importante de esos trabajadores. Bueno, así las cosas, no se hizo la asamblea hasta el 29 de enero, pero la asamblea rechazó el preacuerdo e inclusive colocó una discusión en el gremio que cómo se había firmado ese tipo de preacuerdo cuando se está bajo un mandato de asamblea con una plataforma general muy específica. Hubo un informe en minoría que fue el que ganó, y ahora estamos en un proceso en el cual la Intendencia colocó
hubo una especie de extorsión de que, bueno, que ese preacuerdo se mantiene hasta el 10 de marzo y si no, no hay nada. En realidad, el preacuerdo no existe ya, porque el preacuerdo fue rechazado por la Asamblea. Se está colocando el preacuerdo como si tuviera vigencia aún y eso no se ajusta a la realidad. Lo que se ajustaría a la realidad es reiniciar una negociación, que fue lo que demandó la última Asamblea, para que la Intendencia explorara la posibilidad de otras propuestas con respecto a lo que estamos reclamando. Pero eso no ha sido así, siguen parados ahí y bueno, lamentablemente la mayoría de la dirección sigue defendiendo ese preacuerdo como si no hubiera habido una Asamblea. Y eso nos parece grave porque yo lo dije en alguna oportunidad, o sea, es como estar vendiendo el producto de la administración sin recibir comisión de ningún tipo. Entonces, bueno, ahora nos enfrentamos, va a haber dos asambleas territoriales más que en realidad han tenido alguna discusión también porque solo informa a la mayoría y bueno, y eso ha planteado, digamos, el malestar de muchos compañeros con respecto a poder hablar en la asamblea y poder definir su posición o preguntar. Y lo otro es el tema de la situación que se plantea en el sentido de que son hacia la interna, no son movilizaciones. La única movilización que va a haber es una que va a ser hacia la Junta, una concentración que va a ser en la Intendencia y después se va a ir al Ministerio de Trabajo y a la Junta. Eso es la única movilización que se hace después de que el 28 de enero se rechazara el preacuerdo, bueno, habiendo pasado todo este tiempo, esperando hasta la asamblea que se va a hacer el 5 de febrero. El 5 de marzo. El 5 de marzo, perdón. Entonces, quiere decir que hay una tregua no declarada, en nuestro entender, ¿no? Hay una tregua no declarada que obviamente no presiona sobre el hecho de que la Intendencia corrija la posición. Lo único que presiona sobre que la Intendencia corrija la posición es que hay un rechazo por parte de los trabajadores a la firma de ese preacuerdo. Pero se quiere llevar al ultimátum de que si no está esto no hay nada porque ya se vota el presupuesto. 13 horas 10 minutos, 21 grados 7 décimas la temperatura actual. Pausa y seguimos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. La Cámara de Emergencias Móviles expresa su preocupación ante la oferta de servicios de cobertura sanitaria para eventos que no cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública. La contratación de empresas no habilitadas no es una formalidad. Significa un riesgo real para la salud y la seguridad de las personas que asisten a estos eventos. La habilitación que solo puede otorgar el Ministerio de Salud Pública garantiza que la empresa cuenta con personal debidamente capacitado, protocolos definidos y los recursos técnicos necesarios para brindar una atención médica adecuada y oportuna ante una emergencia. Por este motivo, desde la Cámara de Emergencias Móviles, se exhorta a los organizadores de eventos a verificar y exigir que los servicios de cobertura sanitaria que contraten cuenten con esa habilitación, priorizando siempre la protección de la salud de la población. Muchas gracias. Cámara de Emergencias Móviles del Uruguay. Che, amiga, ¿viste que se viene el campamento de la juventud del 26? No tenía idea, ¿de qué se trata? Es un campamento que se hace todos los años. Hay talleres sobre historia, política nacional e internacional, dinámica, momentos de esparcimiento, está re bueno. ¡Qué lindo! ¿Cuándo va a ser? Es el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo en Quillú, San José. Además, este año va a haber un espectáculo musical a la noche junto al río. Ah, y no te dije lo mejor de todo. Es totalmente gratis. Incluye transporte y comida. Ah, entonces nos anotamos y vamos para ahí. Sí, hay que entrar al Instagram @J26 de marzo y completar un formulario. Es re sencillo. Listo, me copé. Mientras me contabas ya me estaba inscribiendo. Va a estar buenísimo. Campamento Nacional de la Juventud del 26, 28 de febrero y 1 de marzo. Quillú, San José. Fuera Yanquis, caminemos hacia la liberación. Hermana querida, levántate. Yo te buscaré en algún puerto. Levántate. Continuamos con más información. Nos vamos nuevamente a exteriores con Fabricio Acosta.
Compañeros, antes de las visitas que hemos manifestado el Congreso de Intendentes va a tener, tuvieron en la reunión plenaria esto del análisis que se ha hablado mucho del tema de las multas. Que ustedes recordarán, presentaron en el Parlamento Nacional algunos legisladores la posibilidad de que las mismas bajen en sus costos. Bueno, justamente en este caso el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, presidente del Congreso de Intendentes, nombró un grupo de trabajo para traer una propuesta concreta seguramente para la próxima reunión del Congreso en base a esto, de que las multas estén, pero que sean pagables, que la gente las pueda pagar. Vamos a escuchar lo que decía en el Pleno el presidente del Congreso de Intendentes recién sobre el tema de las multas. La posición de dos cosas, que es la sanción aplicada y la sanción cobrada. Si la persona no honra su compromiso fruto de haber infringido la norma de tránsito, obviamente que no va a corregir su conducta desviada, que es lo que tiene que ver con la de la normativa de tránsito. Y cuando hablamos de vulneración o cuando hablamos de infringir una norma de tránsito, lo que estamos hablando es poner en peligro no solo la vida de la persona o quien conduzca, sino la vida de otros. Por eso en esa nuestra posición, no solamente de la sanción aplicada, sino también de que la gente pueda honrar su compromiso para mejorar lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa de tránsito. Obviamente que cuando sucedió la separación de la exigibilidad de la multa con el pago de la patente, ahí pasó algo, hubo un salto importante de velocidad. Y obviamente que también en las conversaciones que hemos tenido, donde hay consenso, hay acuerdo de poder realizar determinadas cuestiones vinculadas a los montos, pero los montos atados también a que la gente pueda cumplir. Entonces, en este marco es lo que venimos conversando, en poder instalar un grupo de trabajo que no sea mucho más que la próxima instancia del Congreso, que va a ser dentro de un mes, para que ese grupo pueda sugerir al plenario modificaciones en los montos y modificaciones en las formas también, para que la gente pueda cumplir. Obviamente, cuando se haga de cumplir una sanción, tiene y debe guardar esa sanción una relación con la capacidad económica de un lugar medio, porque también quizás estamos dejando o podemos llegar a dejar fuera a gente de circuitos y las multas terminan siendo elevadas. Planteo entonces presidente del Congreso de Intendentes, un grupo de trabajo de un mes para el próximo Congreso y ahí sí analizar la posibilidad de bajar el costo de las multas de tránsito. Volvemos allí a Estudios Centrales. La Junta Nacional de Seguridad Vial sesionó este miércoles 25 en Torre Ejecutiva por segunda vez en la actual administración. En la oportunidad participaron el director general de Secretaría de Presidencia, Diego Pastorín, la subsecretaria de Transporte y Obras Públicas, Claudia Peris, de Interior, Gabriela Valverde, el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, y el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera. Metediera, presidente de UNASEV, remarcó que en la segunda reunión del año de la Junta Nacional de Seguridad Vial estaba previsto recibir los informes de los operativos y señaló que se cumplió con eso, entre otras cosas. Escuchamos a Metediera. Tuvimos hoy la segunda reunión de la Junta Nacional, la anterior había sido el 14 de enero, y hoy la comisión a pleno, todos los viceministras y viceministros, el Congreso de Intendentes, obviamente UNASEV. Y bueno, seguimos trabajando en lo que habíamos acordado en la reunión pasada, que tenía que ver con un informe de los operativos por parte del Ministerio de Interior, de los operativos de Ñandubay sobre las motos, un informe del Ministerio de Salud Pública vinculado a los homicidios, a las muertes violentas, desglosado en la siniestralidad, en los suicidios y en los homicidios. Y después estuvimos intercambiando, bueno, se instaló el gabinete operativo, ya los ministerios pasaron los referentes para trabajar en ese gabinete operativo, que tiene dos temas arriba de la mesa, que se va a convocar en breve.
para arrancar a trabajar. Uno tiene que ver con el cobro de las multas de los extranjeros y el otro tiene que ver con la destrucción de los vehículos incautados. Después estuvimos haciendo un repaso de las distintas temáticas que tenemos arriba de la mesa, que tienen que ver con la ley de falta de la Fiscalía y del presupuesto, que tienen que ver con el tema de tránsito en la educación, que tiene que ver con algunos proyectos de ley que están en el Parlamento, vinculados a los temas de tránsito y bueno, y algunos temas en general. ¿Cuáles son los lineamientos a largo plazo por donde se va a atacar justamente la siniestralidad? Bueno, la UNACEP tiene definido 6 líneas estratégicas de trabajo para el periodo, que ya la hemos mencionado: educación, fiscalización, justicia. Tiene que ver también con la participación social, con la UNACEP de alguna manera conduciendo políticamente la seguridad vial a nivel país y con herramientas, como hemos hablado ya en alguna oportunidad: permiso por punto, destrucción de vehículo incautado, permiso de conducir digital y algunas otras cosas más. Sobre esos lineamientos que proponemos, esta Junta Nacional, si bien está integrada por distintos ministerios y Congreso de Intendentes, tiene como objetivo la seguridad vial. Y es un ámbito de alto nivel político, de articulación política para los temas, entonces es fundamental que ahí se aborden esos temas. La BTI estuvo en esta mesa de diálogo los proyectos de ley que se han manejado para reducir el monto de las multas de tránsito. No, eso no estuvo hoy, eso corre por carriles distintos. El Parlamento tiene para analizar el proyecto de ley. Me consta que el Congreso de Intendentes mañana también seguramente lo vaya a manejar, pero no tiene que ver con la Junta Nacional de hoy. ¿Y el tema de la libreta por puntos viene según el cronograma establecido por la UNACEP? Sí, nosotros nos reunimos este lunes pasado con la Comisión de Seguimiento, donde abordamos no solo los temas del permiso por punto directo, sino que algunos temas también que tienen que ver con el funcionamiento. Venimos trabajando bien, nos llevamos algunos deberes. Estamos en unos meses donde el trabajo va a ser de puertas adentro, sin mayor novedad. Más de 5.000 motos incautadas y 41.000 personas inspeccionadas. El Ministerio del Interior detalló los resultados de las fiscalizaciones desplegadas en todo el país hasta el 15 de febrero, que incluyeron la detección de vehículos requeridos y drogas. Gabriela Valverde, subsecretaria del Ministerio del Interior, señaló este miércoles que hubo más de 35.000 vehículos inspeccionados en estas actuaciones y fueron incautadas más de 5.000 motos irregulares o con delitos. Escuchamos a Valverde. Bueno, en el marco de la Junta Nacional de Seguridad Vial vinimos a hacer una rendición de cuentas desde que inicia el operativo Ñandubay el 12 de enero, cifras compiladas hasta el 15 de febrero. Un operativo que tiene involucrados no solo a las jefaturas departamentales de policía, por supuesto, y con las intendencias, sino también a la Dirección Nacional de Policía Caminera, en lo que tiene que ver con las rutas, y la Dirección de la Guardia Republicana. En este contexto como ustedes saben, en el operativo Ñandubay lo que se hace es el control de vehículos en total, no solo motos, sino también vehículos 4 ruedas, al vehículo y a quienes conducen o están en el vehículo. En este marco y con la información de este periodo, 12 de enero, 15 de febrero, o sea, un mes y poco, tuvimos más de 35.000 vehículos inspeccionados, más de 41.000 personas inspeccionadas, en donde de esta inspección surge más de 5.000 motos incautadas. ¿Qué significa motos incautadas? Que tanto la moto y o quien lo conduce estaba cometiendo alguna infracción que tiene que ver con la matrícula, con si la moto o el vehículo estaba requerido por algún delito de hurto, y también quienes conducen por falta de documentación y de seguro. En estos controles es importante también notar que no solo es el cuidado del vehículo y quien conduce, sino también que muchas veces en la incautación se han incautado armas y estupefacientes. Entonces es un operativo que está enfocado a reducir la siniestralidad
a reducir el vehículo que hemos diagnosticado como vehículo que hace el transporte en un mercado ilícito de drogas, pero además es un vehículo que es el vehículo utilizado para los homicidios y también para la generación de heridos de armas de fuego. Entonces, ese es el objetivo principal, pero también tenemos estos objetivos que son como anexos, que en la incautación también logramos incautar armas, municiones y estupefacientes. ¿Va a seguir ese operativo aplicándose? Por supuesto, esta información que estamos dando al 15 de febrero, estamos ahora actualizando la información. Lo que hacemos también es, como decía Metediera, son operativos focalizados. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a seguir monitoreando la circulación de estos vehículos y cambiando los lugares, porque tenemos que monitorear y seguir en esto. Son operativos que siguen, son operativos que están dando buenos resultados, que tienen buen impacto en la ciudadanía, que las personas se empiezan a sentir más tranquilas y seguras sabiendo que quienes utilizan estos vehículos para la violencia, para cometer delitos, están siendo mitigados y reprimidos. ¿Cómo se elige la zona? ¿Por denuncia de vecinos o por la información que tiene el Ministerio del Interior? Bien, importante esta pregunta porque tiene que ver con lo focalizado que decimos. Para definir cuál es la ruta, si bien hay un componente que no podemos revelar, pero sí es importante hacer notar que tiene que ver con la información que nosotros tenemos desde el sistema de gestión de seguridad pública. Por lo tanto, ahí también siempre promovemos la denuncia y la denuncia bien focalizada, pero también utilizamos otra tecnología que hay en las rutas nacionales y en las calles, como por ejemplo las cámaras de videovigilancia. La selección de la zona es una parte de una estrategia policial que no se revela, pero que tiene estas fuentes de información. Los efectivos están. Comenzó la comisión especial de la Asamblea General para establecer régimen de trabajo para el análisis del tema Cardama. Escuchamos al diputado blanco Pablo Abdala. La primera es que la propuesta que formularon los partidos de la oposición en el sentido de designarme a mí como presidente interino de la comisión, porque quien va a asumir la presidencia en definitiva es el senador Falero y hoy no estaba en condiciones de asumir, fue rechazada por el oficialismo. Y fue rechazada con el argumento de que en la coordinación se había planteado que sería el senador Falero el presidente de la comisión. Bueno, más allá de lo que se haya planteado en la coordinación, es claro que lo que se acordó es que la presidencia la ocuparían los partidos de la oposición. Los partidos de la oposición estábamos en nuestro legítimo derecho de hacer el planteo que hicimos hoy. El oficialismo no lo acompañó y se mantuvo en su tesitura de que asumiera la presidencia, por lo tanto, de manera interina, quien ocupa la vicepresidencia, que es el senador Nicolás Viera. Eso reglamentariamente es correcto. Ahora, políticamente nos parece un gesto que nosotros lo definimos como de falta de cortesía parlamentaria, y más allá de la cortesía o descortesía, creo que es una señal que en tal caso esperemos no esté indicando un temperamento a la hora de relacionarnos en el ámbito de la comisión que eventualmente pueda condicionar negativamente el trabajo de esta comisión especial de la Asamblea General. Lo queremos señalar muy claramente. Y en segundo lugar, hubo una expresión, todo esto quedó en las actas, del señor senador Brenta, que a mí también me preocupó, en el sentido de que después de anunciar que el Poder Ejecutivo, actual obviamente, tiene la mayor disposición de investigar y de colaborar, sin embargo hizo la salvedad el senador Brenta de que esta es una comisión especial, no es una comisión investigadora. O sea, no tendría todos los poderes jurídicos que las comisiones investigadoras tienen de acuerdo al reglamento de las cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados. Nosotros hicimos entonces allí una constancia. ¿Eso qué quiere decir? Que eventualmente el Poder Ejecutivo o algún jerarca puede llegar a ampararse en esa circunstancia para que algún funcionario, por ejemplo, no comparezca. Se nos dijo que no, pero sin perjuicio yo quiero transmitir lo que ocurrió en el ámbito de la comisión,
porque esa expresión nos preocupó mucho. ¿Y por qué nos preocupó? Porque ya se sabe que a las comisiones investigadoras, incluso los funcionarios públicos, no están obligados a comparecer. Pero es notorio, todos lo sabemos, que los ministros, los que tienen responsabilidad política, tienen sí la obligación de comparecer a todas las comisiones del Parlamento. Ahora, podrían indicarle a un funcionario subalterno, a un oficial de la Armada, por ejemplo, a un subordinado, que no lo hiciera si fuera citado a esta comisión, que tiene fines de investigación pero no es investigadora, si esa fuera la decisión final del Poder Ejecutivo. Que yo espero que no lo sea, porque si en tal caso, en algunas circunstancias, se van a amparar en esta alternativa o en esta posibilidad reglamentaria, pues eso puede terminar frustrando o por lo menos recortando o limitando la eficacia del trabajo de la comisión. A continuación vamos a escuchar al senador colorado Pedro Bordaberry sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. No es un camino, no es un punto de llegada. Ahora Uruguay tiene que mirar hacia adelante y a mí me parece que Uruguay tiene que plantear que los países del Mercosur seamos miembros de la Unión Europea. Que eso es el paso siguiente. ¿Qué le otorgaría eso a Uruguay a los países? Y sos miembro de la Unión Europea pleno. Tenés un problema que el Tratado de Copenhague tiene un impedimento geográfico, pero habría que modificarlo. Pero lo que soñó Iglesias hace 40 años se concretó hoy. Hay que empezar a soñar hoy lo de dentro de 40 años. Entonces, si vos sos miembro pleno, tenés una cantidad de beneficios que sobre todo lo que tenés que darte cuenta es que con este tema económico vamos a empezar a caminar juntos y a empezar a tenernos más confianza. Sobre todo eso, que ellos van a ver que nosotros vendiéndoles nuestros productos no somos tan malos y nosotros vamos a ver que ellos invirtiendo acá también es beneficioso y ahí te viene la capacitación técnica, te viene todo lo político. Y es muy importante en este mundo donde China se pelea con los Estados Unidos y todos están optando por uno y otro, un país del tamaño de Uruguay necesita estar en un club que lo proteja. Y ese club es la Unión Europea, porque si vos vas con uno u otro, es ese contrapeso del que hablaba Iglesias hace 40 años, es ese contrapeso que hoy tenemos que realmente tener nosotros y seguir esa línea. Y ahora hay que aspirar a eso, empezar a caminar con este tratado, pero sobre todo ponernos una nueva meta. No sé si lo veremos nosotros, pero lo verán los que vienen atrás, que de eso se trata el trabajo de los políticos. ¿Qué otros desafíos internos tiene nuestro país a partir de este mojón? Bueno, acá tenemos un problema grande con las salvaguardias bilaterales. Ahí la Unión Europea estableció presión de Francia y un poco de Italia para aprobarlo, estableció unas salvaguardias bilaterales automáticas con un aumento del 5% del comercio. Ello le permite 14 días tomar medidas provisionales y eso te genera incertidumbre. Pero yo estoy seguro que cuando empiece a caminar los tratados nos vamos a empezar a tener confianza. Todavía es como esa cosa que, viste, es como que todavía no somos novios, empezamos a salir, viste, entonces empezás a salir de cosas que no conoces. Bueno, a medida que te vas conociendo los gustos, vas empezando a caminar y de repente estás de novio un tiempo y un día te casás, aunque hoy los muchachos ya no se casan, ¿no? Sobre este tema y como información de último momento, quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Uruguay fue el primero en votarlo. El Parlamento dio sanción definitiva este jueves 26 de febrero al acuerdo de libre comercio firmado a comienzos de enero entre el Mercosur y la Unión Europea. La aprobación definitiva la dio la Cámara de Diputados este jueves, minutos antes de la hora 13, por 91 votos a favor y 2 en contra. Votaron de forma negativa Gustavo Salle y su hija Nicole Salle, de Identidad Soberana. El acuerdo había sido votado en el Senado por unanimidad el miércoles de tarde. Tras la votación en general, 91-2, y la votación en particular del artículo único, por la misma diferencia, la Cámara votó a mano alzada el envío inmediato al Poder Ejecutivo de la ley para que sea promulgada. 32 minutos pasan de las 13 horas, 21 grados 7 décimas la temperatura actual. Nosotros nos vamos, quedan con muy buena compañía. Puesta al día, edición central.
Un compacto de 60 minutos informando a la manera de Centenario. La radio imprescindible.